Hola, muy buenas a todos, amantes del terror y del oculto. En el día de hoy vamos a continuar con las reviews de la saga de Pesadilla en Elm Street. Ya reseñé el horrible reboot, remake, como queráis llamarlo, la horrible película que hicieron sin Robert Englund, y hoy vamos a hablar de la mejor película de toda la saga de Pesadilla en Elm Street, y esa es Guerreros del Sueño. Así que sin más, empecemos. Guerreros del Sueño se situó en un contexto donde la segunda película de la franquicia funcionó francamente mal. No solo recaudó muy poco en taquilla, sino que bastantes fans se quejaron de cómo había sido presentado Freddy y de la trama en general. Es por ello por lo que volvieron a traer a Wes Craven en calidad de guionista y contando con Chuck Russell como director. El bueno de Craven no quería que Pesadilla en Elm Street fuese una franquicia, así que colaboró porque le prometieron que esta sería la última. Y pobrecito, tampoco pudo dirigirla porque estaba ocupado con otra película que le mutilaron en postproducción, Amiga Mortal de 1986. La vida de Craven, amigos, es que no hay más. En la época muchas de las películas se las mutilaron. Y mira Scream 3, porque de la idea inicial de Craven y Williamson, cuando Williamson salió de la peli, después entró Ehren Kruger, tuvo algunas ideas guapas, el estudio también le mutiló la película en postproducción. Craven siempre ha tenido mala suerte para eso. Y en sus primeras películas, las originales de Las colinas tienen ojos, también le pasó lo mismo. Es que Craven tenía muy mala suerte en la época para eso. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de Craven, estamos aquí para hablar de Pesadilla en Elm Street, Guerreros del Sueño, la mejor peli de la franquicia. Así que continuemos. La peli arranca como deberían arrancar todas las películas, con una cita de Edgar Allan Poe odiando algo, en este caso los sueños. Tras este dato, vemos a una joven haciendo una casa de papel maché mientras pasan los créditos iniciales. Es la protagonista. Inmediatamente viene su madrastra. Le riñe por hacer tanto ruido en lugar de dormir. La chica dice que no quiere dormir por unas pesadillas que tiene, pero la madre prefiere pasar tiempo con su niña antes de preocuparse por la salud mental de su hijo. Kristen se duerme y rápidamente escuchamos la cancioncita de Fred, acompañada de una pesadilla en la misma casa de Nancy. En el sueño, Kristen intenta salvar a una niñita de Krug, que pronto se revela como un cadáver. Consigue despertar y se va al baño, pero toda era parte del mismo sueño y es atacada. Cuando despierta está llena de cortes y su madre cree que ha intentado suicidarse con cuchillas de afeitar. Pasamos a un centro psiquiátrico donde sale Lawrence Fishburne, de Matrix del 99. Total, el doctor a cargo es Neil Gordon, interpretado por Craig Wasson, y ha reunido a varios chavales que están sufriendo por problemas de insomnio. Y a ellos se les suma Kristen, que en su primer día enloquece y corta a Morfeo con un bisturí. El doctor recibirá la ayuda de una recién licenciada, una joven experta en sueños llamada Nancy. Efectivamente, Nancy regresa a la saga en esta peli. Pero algunos no sabréis quién es Nancy, los que habéis visto la saga sí, y los que no. Así que próximamente a lo mejor hago un vídeo hablando de ella, o monto una review de Pesadilla en Elm Street 1. Vosotros elegís, dejádmelo en los comentarios. Sin más, continuemos. Y es ella quien logra calmarla cuando le dice que no está loca. Doc tiene una primera conversación con Nancy y después tiene visiones de una monja. Como Gordon no es imbécil, investiga unas pastillas que toma Nancy y que son para reprimir los sueños. Stan Phillip, aspirante titiritero. Kincaid, un rebelde sin causa. Joe, enamorado de una enfermera. Taryn, insegura y callada. Will, inválido. Y Jennifer, le gusta fumar, es lo único que le gusta. Son muchos personajes que nos presentan desde un inicio, pero cuidado, cada personaje tiene sus peculiaridades, así que es lógico que nos presenten tantos para poder combatir a Freddy como es debido. Nancy tiene una leve entrevista con la madre de Kristen, pero no logra mucho más que antipatía.
Kristen vuelve a tener pesadillas la primera noche en el centro. ¿Y con qué sueña? Pues con un Freddy serpiente gusano gigante que intenta zampársela. Aquí se revela que Kristen tiene el poder de introducir a gente en sus sueños. En este caso Nancy, quien le salva la vida. Al día siguiente hacen terapia de grupo y se nos dice que Weir, el inválido, quería volar o algo así, se quedó en silla de ruedas. No sé si lo dicen en serio, pero parece una coña mala. El más listo de todos, el titiritero, es quien señala cuán extraño es que todos sueñen con Mr. Krueger. Y luego vemos un poco a Nancy entablando amistad con el Doc. Y entran en un dilema moral sobre si drogarlos mientras buscan solución arriesgando sus vidas. Esa misma noche Freddy mata al titiritero arrancando sus venas. Y cual títere tirándolo por la ventana tras ver una de las mejores muertes de la saga, hay reunión de todo el grupo en la sala principal del hospital. Algunos dicen que se suicidó y otros dicen que fue un accidente. Tras ver lo ocurrido, el doctor pone sus esperanzas a full en Nancy, cosa que aplaudo porque es la indiscutible protagonista de la saga. Si os estáis dando cuenta, de momento esto tiene toda la estructura de una recuela. ¿Por qué? Porque continúan tramas del original, obvían la segunda parte y vuelve Nancy para apoyar a los nuevos como protagonista legado, como personaje legado. O sea, es una de las primeras constantes que tenemos de recuela, uno de los primeros ejemplos. Así que sin más, después de aclarar esto, sigamos. Y después vemos a Jennifer quedarse dormida, lo cual resulta en la muerte. La muerte es bastante chula y nos da una de las mejores frases de toda la saga. Mr. Krueger está en su salsa. Al día siguiente hay un funeral y el doctor se encuentra de nuevo a la monja, quien le echa en cara que no sea creyente. La monja, por cierto, desaparece en 2 segundos. Fantasma a la vista, cuidado, que va por ti. El Doc y Nancy siguen intimando y hay una escena bastante sorprendente donde el médico se para a reflexionar que ha hecho mal. ¿Por qué no puede salvar a los niños? Y eso es raro de ver en una slasher. Una slasher no debe de ser dramática, pero es que en este punto dramático y de que el personaje se pare a pensar en ¿por qué he hecho esto? Esto lo he hecho mal. De normal en los slashers de la época no se paraban a pensar los personajes en plan, mira que he hecho esto mal, intentaré no volver a hacerlo y reflexionar y pararse a pensar que ha hecho mal. Y en la época no hacían eso, los guiones eran muy apresurados y los personajes hacían cosas inconscientemente, morían y ya está. No se paraban a pensar y a tener una retrospectiva de sí mismos. Al ver esto, Nancy se sorprende igual que yo y decide contarle a él y a los niños sobre Krueger. Y sí, él le cree. Es más, intentan una sesión de hipnosis sueño grupal y se quedan dormidos todos menos el doctor. Lamentablemente es el pobre Joey quien es atraído por Krueger, quien utiliza la forma de una enfermera. No estamos volviendo a la segunda. Tranquilos, que esta es mejor que la segunda y no vamos a ver nada de la segunda. Relax, porque esta película no intenta salvar a la segunda. Cada uno de los guerreros del sueño me turbo flipa el nombre y por eso me parece la mejor. Tiene habilidades extraordinarias, incluida Tarin, que puede ser mala y sexy, que típico cliché de los slashers de la época, el personaje mala que es mala y sexy a la vez. Que jodió el Freddy. Coge al mudo y le ata a la cama con lenguas. Es que te tienes que reír de lo chistoso que es Freddy a veces. Muy buena esa, Krueger. Punto para Krueger. Bueno, todo bien salvo Joey, que no está muerto pero sí en coma. Esa misma noche el doctor vuelve a ver a la monja, quien le comenta el origen de Freddy. Sí, habéis escuchado bien, el origen que aún no lo sabíamos. Y esta es una de las cosas que a mí me parecen que hace muy buena la peli, explicar los orígenes de Freddy y por qué Krueger es de esa manera. Sabíamos que Krueger era un asesino de niños, pero aquí se nos revela que su madre fue una mujer encerrada accidentalmente en un psiquiátrico durante un fin de semana entero y violada por más de 100 maníacos que residían allí.
El origen este me parece 3000 veces mejor que el del reboot o remake, como queráis llamarlo, que lo pintan como un profesor, un jardinero de una escuela que se hace amigo de los niños y los de la escuela lo tienen allí para que cuide también de los niños y les hace cosas malas a los niños. Me parece infinitamente 3000 veces mejor este origen porque, una vez más, Craven vuelve a hacer autocrítica de cómo es Hollywood en la época con lo de la violación, como era Hollywood en la época, como hizo en Scream 3, y utilizar ese sarcasmo clásico de Craven para denunciar cosas que pasaban, porque él sabía cosas turbias de los Weinstein y demás peña de Hollywood y lo dejó caer de manera discreta en sus películas. O sea, en plan, sé que está pasando esto y lo retrato en la película. No sé si me explico. Craven le gustaba mucho criticar Hollywood en la época y las cosas malas que se hacían en sus películas, y los guiones daban a entender, mira, que yo sé cosas que pasaban en la época en Hollywood, pero te lo dejo caer aquí. Y por el tiempo se destapó lo de Weinstein. Entonces es lógico que a lo mejor aquí también esto se refería a lo mismo que se refiere en Scream 3, del tema de las fiestas que se organizaban en Hollywood en la época y les hacían cosas malas a las actrices que acababan de empezar o que querían un papel. Sigamos con la peli, con el origen de Krueger, el cual no es un mal añadido a lo establecido y cuadra con la tonalidad que maneja el asesino. Total, que la monja les dice que deben purificar los restos de Krueger para deshacerse de él de una vez por todas. Pero, ¿y dónde están los restos de Krueger? ¿Qué ha pasado con los restos de Krueger? ¿Dónde lo enterraron? ¿Y de qué murió realmente? Ahí es donde entra el padre de Nancy, interpretado nuevamente por John Saxon, quien sabe dónde se encuentra. ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? Esto no tiene puto sentido. ¿Por qué tiene que venir el padre de Nancy a saber, a decirles dónde están los restos de Krueger? ¿Cómo lo sabe él? Pues bueno, dan una explicación más o menos, pero ahora lo veremos. Al principio se niega, pero luego decide echar un cable. Doc y él van a profanar tumbas, mientras Nancy ayuda a los guerreros del sueño o los Dream Warriors. El equipo se reúne para salvar a Joey, pero en el proceso se separan. Kristen se libera, pero Taryn muere tras enfrentarse a Freddy. Quizás una espada hubiese sido mejor, aunque es con quien Freddy usa las famosas jeringuilla cuchillas, que la verdad esa escena es súper divertida y súper buena. El siguiente es el pobre Will, cuyos trucos de Dungeons and Dragons no hacen efecto al villano. O sea, el villano gana invulnerabilidad y no puedes hacerle nada, básicamente. Me flipa que Krueger, que es un asesino regresado de la muerte en pesadillas, suelte "no creo" en cuentos de hadas. Pero claro, no es un cuento de hadas, es una pesadilla viviente. El resto de los guerreros del sueño se reúnen y tiene lugar la pelea final. Paralelamente, el doctor y el padre de Nancy logran desenterrar el cadáver de Freddy, pero lamentablemente el señor Thompson muere en el proceso. ¿Pero por qué? Porque su esqueleto cobra vida, y teniendo en cuenta lo de los pajaritos en llamas del film anterior, no me extraña. También aprendemos que con cada alma Freddy se vuelve más fuerte. Joey aparentemente despierta su grito de canario, la ironía, y mata a Freddy. Pero esto era una trampa de Krueger. ¡Ah! Freddy no es tan fácil de matar, ¿eh? Freddy es un cabrón, Freddy sobrevive a todo. Y Krueger acaba con la vida de Nancy. Una triste muerte para el personaje, pero al menos te recordaremos como una de las mejores Final Girl que inventó Craven, junto a Neve Campbell haciendo de Sidney Prescott. Pero al menos el Dr. Gordon logra bendecir el cadáver del asesino, aparentemente matándolo. Finalmente, en el funeral de Nancy, el doctor descubre que efectivamente la monja era un fantasma. Concretamente el de la madre de Freddy Krueger, Amanda Krueger. Toma giro de guión. Para 1987 ya se habían usado todos los tropos posibles en las películas, no solo en las de terror. Y en este film, Craven recopila... Bueno, en este guión, Craven recopila todos los elementos que caracterizaron a la década. No solo eso, también es una película bastante buena de un film que de por sí es igual de bueno que la original. Es igual o más bueno que la original.
La dirección es muy buena y el aire psiquiátrico la favorece, porque permite adentrarnos más en las víctimas de Freddy y lo que sufren a causa de él. Las actuaciones están bastante bien en su mayoría. También os digo, los personajes están ultra bien desarrollados. Cuando Kraven se ponía a escribir, era un genio de lo suyo. Si bien no todos son grandes actores, sí cumplen el papel que tienen. Y eso va también para los secundarios. En cuanto a los personajes, pues los dividimos en tres: los guerreros del sueño, Nancy /Gordon y Freddy Krueger. Es agradable ver de nuevo a Heather Langenkamp y cómo ha evolucionado su personaje desde la primera película, porque su evolución es muy buena. Ella y el Dr. Gordon hacen muy buen papel como mentores. Sobre todo Gordon, quien no es el típico incompetente que quiere fingir que no pasa nada. Él ata lazos y está dispuesto a creer en lo que ocurre. Por no hablar de lo afectado que se ve conforme ocurren las muertes. La muerte de Nancy es bastante triste, pero de admitir que podría haber sido un poco mejor. Morir siendo engañado por Krueger no me funciona y me parece raro. Los guerreros del sueño son lo mejor del film, y eso de que cada uno pueda tener poderes dentro del reino de los sueños de Freddy está muy bien y rompe con lo que venían haciendo las dos entregas anteriores de la saga. Cada uno es básicamente un cliché de la década. No vamos a ocultar el sol con un dedo, pero es la forma en la que los utilizan y sus interacciones lo cual cobra mayor valor dentro de la cinta. Lamentablemente fallecen algunos de los más interesantes y eso deja a los más estereotípicos. Por no hablar de Kristen, que aunque tiene el mejor poder, sigue siendo demasiado simple e incluso es dejada de lado. Luego tenemos al amo de los sueños, al señor Frederick Krueger o Freddy para los amigos. Aquí se nos amplían más sus orígenes, los cuales cuadran muy bien con todo lo visto en el primer film, excluyendo el segundo. Aquí también redefinen el tono de humor que tiene el personaje con cierta gracia, pero sin llegar a caer en lo absurdo, que eso es lo bueno de Freddy. En la segunda cayó mucho en lo absurdo y por eso es la peor. O sea, tiran todo el personaje de Freddy que creó en su día Kraven, lo tiran todo a la basura en la segunda peli. También tiene algunas de las muertes más épicas, aunque tiene un par que también flaquean, y lo del esqueleto viviente está fuera de lugar, pero no, es una cosa rara que dices, sin más, lo dejo pasar. Ya he comentado algunas cosillas que estaban fuera de lugar, pero que se podían dejar pasar. Pero si tuviese que dar algún lado negativo que considere flojo, es nuevamente Kristen. Aparte de lo de el padre de Nancy, del padre de Nancy, que no cuadra mucho, pero no... Pero bueno, Kristen no es un mal personaje, pero se ve a la legua que intentaban hacerla a la nueva Nancy y no tiene la misma fuerza. Es más genérica en cuanto a Final Girl se refiere. Pesadilla en Elm Street 3, Los Guerreros del Sueño, es una de las mejores secuelas que se han hecho de la cinta original de Pesadilla en Elm Street, retomando el concepto original y llevándolo más allá, entendiendo de qué va Pesadilla en Elm Street, entendiendo la esencia de la película original, entendiendo lo que hizo Kraven, la obra maestra que hizo Kraven en la original, y continuando sus tramas y retomando el personaje de Nancy tal y como la inventó Kraven. Tiene cierto romance, un villano con fuerza, buenas muertes, aunque algún punto flaco. Las actuaciones están bien y los personajes son memorables, reuniendo todos los elementos que definieron los slashers de los 80, y conforme avanza la peli va subiendo el nivel hasta proporciones estratosféricas. La peli es un 9 de calle. Solo por lo del padre de Nancy y Kristen, que me parece, vamos a decirlo claro, me parece una Mary Sue. O sea, ya he explicado el concepto de Mary Sue, pero realmente es una Mary Sue. Algo que refleja cómo es el escritor de ese guión, cómo era Kraven en la época, porque de hecho él lo dijo en algunas entrevistas. Él se identificaba con Kristen y escribió el personaje de Kristen como si en cierta manera reflejara su vida. Entonces, ¡pam! Mary Sue al canto. Pero bueno, salvo esas dos cosas, le doy un 9 porque es la mejor, o de las mejores películas de la saga. O sea, Guerreros del Sueño es Guerreros del Sueño. Si me dicen, para ti, ¿cuál es la mejor película de Guerreros del Sueño? No, de Pesadilla en Elm Street, sin lugar a duda, Guerreros del Sueño. Puto peliculón de cojones.
Y bueno, de momento hemos reseñado la peor película de Pesadilla en Elm Street y la mejor. Ahora tocaría otra peor, que es Pesadilla en Elm Street 2, próximamente en el canal. Os dejo en pantalla la review de el remake de Pesadilla en Elm Street por si queréis pasar a verla, por si acaso. Y ahí la tenéis. Bueno, adiós.